Nación y Estado, dos conceptos diferentes, pero que normalmente suelen utilizarse como sinónimos entre sí. En este video veremos las diferencias entre uno y otro. ¿Qué es una nación? Una nación se refiere a un grupo de personas que comparten un conjunto de características y prácticas culturales. ¿Qué significa esto? Que para que exista una nación, las personas que la conforman tienen que tener algunas características comunes. Veremos más adelante cuáles son. Por ejemplo, un mismo idioma o costumbres similares. Todas esas prácticas que hacen a la cultura de una nación y que cada una de las personas que la integran las comparten, las tienen en común. También una nación le brinda rasgos de pertenencia a las personas que la forman y una identidad común. Son personas que sienten que pertenecen a la misma, porque ya sea por sus cuestiones culturales o sus características, tienen rasgos que hacen que se sientan parte de la misma. Por ejemplo, comparten un mismo idioma, ¿sí? La lengua, o las tradiciones, como el caso de Argentina con las danzas folclóricas, el tango, las comidas típicas como el mate, el dulce de leche, las tortas fritas, las empanadas, el asado, los deportes que la mayoría se interesa, por ejemplo, el fútbol. Otro rasgo que comparten los que integran una misma nación es una religión, ¿sí? La fe que los integrantes de esta nación profesan en general es la misma. Otra de estas características será la etnia. La etnia, que no hay que confundirla con raza, porque en realidad es o se refiere la etnia a las personas que tienen varias características comunes que van más allá de su aspecto morfológico, es decir, no tenemos que pensar en que comparte una misma etnia porque tienen el mismo color de piel, la misma contextura física, los mismos rasgos faciales, porque eso solamente sería una raza en común. Los integrantes de una nación tienen la etnia en común, que va más allá de las características físicas, sino que también incluye otros factores de tipo cultural, ¿sí? Como pueden ser las tradiciones, la lengua, las creencias religiosas, que son similares. La historia, ¿sí? Cuando hablamos de historia no nos referimos solo a la que se estudia en los manuales, sino también a todo tipo de historia que comparte una nación, ¿sí? Acá vemos representantes de la historia de Argentina, de muy diversos campos, como pueden ser la música, la literatura, la medicina, la ciencia, la educación, la política, el deporte, muchísimos integrantes que hacen a la historia, en este caso de Argentina, como nación. ¿Pero qué es un Estado entonces? Sí, dijimos que los nacionales comparten rasgos o características en común. Un Estado va más allá de las características que comparten sus nacionales, sino que también tiene que ver con la forma en que se encuentra organizado ese territorio. Entonces, un Estado será una forma de organización desde lo político y desde lo jurídico de una población, es decir, desde la política y desde las leyes. ¿Cómo se organiza esa población? Vamos a encontrar que en el Estado tenemos una población que reside dentro de un territorio, ¿sí? Se encuentra dentro de un determinado ámbito geográfico, que vive bajo el amparo y el resguardo de las leyes y que es dirigida esa población mediante quien administra el Estado, que es el gobierno. Es decir, que ya encontramos una estructura de organización, no es solamente como en la nación, donde son personas que tienen rasgos en comunes
relacionados con la cultura, con las creencias, sino que acá tenemos una forma de organización desde lo político y desde lo legal, ¿sí? Tenemos un territorio, tenemos leyes, tenemos un gobierno. Otra cosa que también diferencia al Estado de la nación es que está compuesto de instituciones, ¿sí? Estas instituciones que son organismos públicos que fueron creados para que desempeñen determinado tipo de labores que pueden ser culturales, científicas, educativas, económicas, ¿sí? Y que le sirven al Estado para poder implementar sus políticas, es decir, aquellos proyectos que quiere llevar a cabo a largo plazo. También un Estado debe tener la posibilidad de ser soberano, es decir, la capacidad de poder tomar sus propias decisiones sin que otros externos a él mismo afecten, puedan presionarlo, puedan obligarlo a que no pueda decidir por sí mismo, ¿sí? Como vemos entonces es muy distinto a lo que hablamos cuando hablamos de nación, que es solamente un concepto de un grupo de personas que se sienten pertenecer por los rasgos o características que comparten. Acá en el Estado ya tenemos una forma de organización con todas estas características. Por lo tanto, el Estado va a tener lo que se conoce como atributos, también lo podemos encontrar como características o requisitos, ¿sí? Estos van a ser el territorio, es decir, un ámbito geográfico que va a estar delimitado y en el cual va a tener la posibilidad de ejercer sus facultades el Estado. También va a tener una población, ¿sí? Esta población van a ser las personas que habitan este territorio, el territorio del Estado, y que lo van a conformar. Otro atributo es el uso de la fuerza, que tiene que ver con la capacidad por parte del Estado para poder imponerse, para poder imponer sus decisiones, para poder imponer sus normas, ¿sí? El Estado va a ser el único que va a estar facultado para el uso de la fuerza en el caso de que existan incumplimientos por partes de estas personas que integran su población. Otro de los atributos es el monopolio fiscal, ¿sí? O sea, todo lo que hace al control de los recursos económicos del Estado, ¿sí? El Estado es el único que va a poder decidir, disponer de la implementación de impuestos y de todo tipo de regulación en cuanto a la economía para poder obtener dinero, tener recursos y poder entonces llevar adelante lo que decimos antes, ¿no? Las políticas de Estado, es decir, aquellos proyectos que tengan que ver con educación, salud, seguridad, bueno, todas las áreas en las cuales el Estado debe ocuparse. Otros de los atributos son el ordenamiento normativo, es decir, las leyes que componen el Estado, ¿sí? Para saber lo que está permitido y lo que no, para que exista un orden dentro del Estado, tiene que haber leyes. Acá vemos en la pantalla las más, digamos, comunes, las más importantes, algunas no son todas, pero la más importante sí, la Constitución Nacional, ¿sí? Acompañada de los códigos civiles, comercial, penal, etcétera, etcétera, que puedan existir dentro de un Estado y que le digan a la población lo que está permitido y lo que no, es decir, sus derechos y obligaciones. Otro de sus atributos es la soberanía, ¿sí? La soberanía tiene que ver con que se lo reconozca al Estado como tal, que otros estados reconozcan que es ese el que tiene dominio sobre su propio territorio y que no se pueden imponer a través de la fuerza otros estados en lo que tiene que ver con las normas y la forma de administrar ese territorio. Y finalmente, el último de los atributos del Estado es la forma en la que va a estar organizado, ¿sí? ¿Cómo se va a llevar adelante el gobierno de este Estado? Bueno, en este caso en nuestro país a través de la división tripartita de poderes, ¿sí? Donde tenemos un poder ejecutivo, vemos en la pantalla a la izquierda la Casa Rosada, ¿sí? Donde vamos a encontrar el presidente con los ministros, el poder legislativo en el centro de la imagen, el Congreso Nacional, donde están los diputados y senadores que van a debatir y crear las leyes, y finalmente el
poder judicial, ¿sí? Donde vemos a la derecha el Palacio de Justicia, donde se encuentra la Corte Suprema de Justicia, los tribunales, ¿sí? Donde se va justamente a impartir la justicia sobre las leyes que ha creado el Poder Legislativo. Bueno, entonces, resumiendo, el Estado se diferencia y mucho de la nación, a pesar de que se los utilice como dos conceptos similares, no lo son, ¿sí? Conceptualmente significan cosas muy distintas, ya que uno tiene que ver con simplemente rasgos o características de pertenencia comunes de las personas, como es la nación, ¿sí? Y el otro tiene que ver con una forma de organizarse desde lo político y desde las leyes, ¿sí? Está mucho más estructurado, como es el caso del Estado. Bueno, gracias por su atención.